Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que estés viendo este programa. Como siempre, esto es La Rosca y como siempre en nuestra casa, en 802 Cocina a la Brasa, en Balcarce y Alsina de la capital salteña. Nosotros, como es costumbre en este programa, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la rosca política, siempre entendida la política desde términos ideológicos, nunca personales, y a la rosca de la política como esa herramienta que tenemos para administrar consensos y disensos, más en esta época en las que parece haber alguna suerte de desilusión de la gente con la clase política o alguna desilusión con la actividad política, producto probablemente de la propaganda de algún sector que vive de la política, pero desde la antipolítica. Vamos a hablar hoy día, en este caso, con el diputado provincial por el departamento San Martín, Franco Hernández Berni. ¿Cómo te va? Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal, Diego? No, muchas gracias por la invitación, a todo tu equipo. Acá estamos presentes, ¿no? Aprendiendo y bueno, a disposición, escuchando tu introducción, que tiene, creo que un 101% de verdad. Déjame que te dé mi opinión. Creo que no existe una clase política, creo que existe un sector político y que es cierto que está descreída la sociedad de ese sector político que no cumple con el mandato que le da el pueblo, y sobre todo ese sector de la sociedad que es muy grande está compuesto por la juventud. Por eso hoy quien te habla, que creo que vengo de un sector que representa a la juventud y no por la edad, ¿no? Sino por las ideas. Creemos que se puede hacer cosas mejores, pero planificando a mediano y largo plazo. Por eso te considero una persona muy joven. Ya escuchando tu introducción, veo que la juventud, y vuelvo a ratificarlo, está en las ideas y no en la edad. Pero hay una cosa que a mí me hace un poquito de ruido, quería empezar por otro lado, pero me diste un pie interesante. A mí me hace un poquito de ruido esto de decir que la juventud está desconforme con la política, pero no es solamente por la juventud, digo, esto es una traslación de probablemente expectativas que hayan tenido los padres, los tíos y demás, que son quienes hablan de que todos los políticos son lo mismo, todos son iguales, y ellos vienen mamando ese discurso que se gestó desde la antipolítica, a pesar de que esa antipolítica vive de la política, porque fueron gobiernos, fueron funcionarios los que promueven este tipo de mensaje, y por ahí me da la sensación de que es como una especie de venimos a desplazar a los viejos, ¿no? A la vez, a los que ya tienen algunos años, podemos considerar muchos o pocos, porque eso es relativo, pero que tienen algunos años en la política, nosotros la juventud venimos a desplazarlos porque tenemos ideas nuevas, mejores ideas y demás. ¿Lo ves desde ahí o cómo lo ves? En términos de desplazamiento, no. Bien. Primero que nada, la universidad más importante, Diego, es la calle y la experiencia. Y quienes peinan canas saben de esto. Nosotros entendemos la política como una forma de construcción colectiva, no personal. Entonces, y es cierto lo que vos decís, el discurso dentro del hogar, del papá y la mamá, del abuelo o la abuela, hacia el joven, hacia la niña o el niño, hoy tiene que darse vuelta y el niño tiene que llevar el mensaje a la... Y vemos cómo nosotros podemos determinar esa opinión y formar ese pensamiento crítico con acciones concretas. Porque si vos me preguntas a mí, ¿qué pensás, Franquito, de la juventud? Te digo, nosotros queremos tener independencia económica, un laburo, una oportunidad de laburo, nuestra casa propia, un vehículo y poder salir de viaje y trabajar. La juventud quiere trabajar. Yo escuchaba por ahí un ex legislador nacional decir, los jóvenes quieren entrar al Estado. Eso no es cierto. Nosotros queremos oportunidades concretas. Porque vos, que sos joven, laburás, no puedes acceder a una casa. Y porque el Estado no te da las herramientas y en eso tenemos que trabajar. Me decían, ¿y qué propone usted, Franquito? Y mira, el agente financiero de la provincia es el Banco Macro. Maneja toda la plata de la provincia, absolutamente todas. Toda. Entonces, ¿por qué no buscamos una línea de créditos con tasas diferenciadas, con tasas fijas, para que vos puedas acceder a tu vivienda? Porque vos la querés pagar. Vos no querés que te den la vivienda de arriba, vos querés tu vivienda. Y esa forma de pensar se debe trasladar a los hechos concretos. Cuando empiecen a darse esos hechos, Diego, entiendo yo, es una de las formas de salir adelante y que la juventud, que está en las ideas, crea nuevamente en las formas de hacer política, porque es necesaria la existencia de partidos políticos, que es la base de la democracia. Si no tenemos partidos políticos, no habría democracia. Entonces, en esa inteligencia, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que participar. Fíjate vos, te puedo dar un ejemplo claro,
que yo no comparto sus ideales políticos, de Milei. Le llegó a los jóvenes y los jóvenes convencen a sus padres. ¿Por qué? Porque le dio el mensaje que querían escuchar. Ahora, veremos si es que tiene en algún momento que administrar una cuota de poder y el erario público, cómo lo haría, porque una cosa es ser opositor, una cosa es ser libre pensador y otra cosa es manejar el erario público. Vos lo sabés muy bien, cuando vamos a los bifes hay que estar a la altura de las circunstancias. Y ahí es más complicado, pero ahora el tema es, por un lado, ¿cómo hacemos para darles más espacio de participación a los jóvenes? Porque si vos querés que los jóvenes crean en la política, tienen que ver cómo funciona la política, tienen que entender cómo funciona y tienen que tener lugares de participación. Y ahí los partidos políticos, y en esto venimos coincidiendo con muchos invitados a lo largo del ciclo anterior y de este ciclo, que los partidos políticos es como que se cerraron un poquito y no están entendiendo el mensaje de la gente o no están trabajando con la agenda de la gente. Hablamos puntualmente de los jóvenes, ¿cómo hacemos para darles más herramientas y para decirles que vengan y participen? Te doy un ejemplo claro que sucedió anoche. Nosotros aprobamos una ley que instituye el uso de un bordado de las Islas Malvinas en el guardapolvo. No fue proyecto de Franco Hernández, fue proyecto de dos niños, uno del sur y uno del norte. En el norte, Maximiliano Mendoza, un chiquito de 11 años de una escuela pública que le dijo a la docente, yo quiero que esté las Islas Malvinas ahí porque nosotros seguimos en la lucha por la soberanía de las islas. Y es una forma de honrar la lucha, los caídos y los héroes en combate. ¿Qué hizo ese niño? Desarrolló un pensamiento crítico. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los legisladores? Salir del escritorio, digo. Tenemos que salir a la calle y escuchar, porque el soberano es el pueblo y la niñez es el presente y el futuro. Es un ejemplo de muchos que te puedo dar. Los partidos políticos, es cierto, han cerrado muchísimo la posibilidad de participación electoral y de opinión inclusive, a esa juventud a la que nos referimos. Pero hoy en día creo que esas decisiones han terminado en que, por ejemplo, el Partido Justicialista en todo el norte no tenga un concejal o una concejala. Fíjate vos, qué peligroso que es que determinadas personas tomen decisiones dentro de un partido político centenario, al punto de que hoy no tienen representación en los consejos deliberantes ni en la Cámara de Diputados. Y todo se arma en unas coaliciones, ¿viste? Entonces, también podemos discutir el bipartidismo. Muchos, ¿viste?, que te dicen, no, me quiero vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos no tenés educación pública, por ejemplo. Pero creo que el sistema que nosotros tenemos es bueno. La Constitución nuestra es de avanzada, pero no la sabemos aplicar. Y la oportunidad que le tenemos que dar a los jóvenes es escuchándolos, saliendo del recinto, saliendo del escritorio. Vos sabés que yo creo mucho en los presupuestos participativos, en la participación ciudadana. En algún momento, cuando me tocó desarrollarme como secretario de gobierno y se armaban los presupuestos, nosotros hicimos un antes y un después. Primero pensábamos cómo se recauda, después pensábamos en qué se podía desarrollar ese presupuesto con obra pública. Primero pensábamos en el cómo. Y para lograr eso, y sabés que vos tenés muy pocos recursos, porque los recursos son escasos, me iba a los barrios. Entonces lo veía a Diego, que vivía en Barrio Norte Grande, con toda la comisión, y se hacía una reunión donde los vecinos proponían qué obra pública, a más allá de las obras de desarrollo necesarias, querían, con presupuesto participativo para poder realmente ejecutarlo a ese. ¿Y sabe qué tuvimos como resultado, Diego? Un montón de presidentes de barrios jóvenes, mujeres y hombres de no más de 25 años. Han vuelto a creer, porque después se le hacía la obra. Una forma concreta de darle participación. Y después terminan siendo candidatos. Es importante lo que vos decís. Yo creo que hoy en día la pandemia nos ha puesto un nuevo desafío. La lucha de la supervivencia entre regiones y entre países, y viene de la mano de los mejores equipos, no de una persona. Ya se acabó eso. Hubo un solo Alfonsín, un solo Perón, ¿me entendés lo que te digo? Hoy tenemos una gran líder política en su espacio, como es Cristina Fernández de Kirchner, pero yo creo en los equipos de trabajo, en los proyectos serios y concretos. A mí no me vengas que en un presupuesto provincial del año 2022 vas a solucionar el problema del agua, eso no te lo creo.
Ahora, si vos me decís que el problema del agua lo vamos a resolver en 10 años, pero paulatinamente tenés una sistematización de planificaciones, ahí te voy a acompañar. Ahora, cuando hablas de participación es muy interesante también no solamente hablar de la participación en cuanto a presupuesto, digo la democracia de proximidad, que es como se la conoce, y darle más posibilidades de participación a través de referéndum y de ampliar las bases electorales. Hoy en Salta tenemos 2 propuestas concretas de modificación del sistema electoral, eliminando las PASO o las elecciones de medio término, con la cual no estoy de acuerdo claramente, y otra que es continuar con esto, pero terminar de profundizarlo, tratar de hacer más presupuesto participativo, un sistema de gobierno abierto, que los legisladores también puedan salir del escritorio, como decís vos, para legislar, porque al final del camino ustedes tienen herramientas que están limitadas, no pueden ir a prometer casa, ni trabajo, ni vivienda, porque no las pueden ejecutar, pueden legislar en base a... Totalmente. Entonces, vamos por partes. El tema de la participación ciudadana, que tiene que ver con la gente está cansada de votar, no quieren ir a votar tantas veces en un mismo año, y yo siempre insisto, digo, si a mí me das la posibilidad de elegir el gerente del hospital, el comisario de la comisaría, los jueces y además los concejales, los diputados, los senadores, yo quiero elegir todos los meses algo. Buenísimo. Y bueno, mirá, cuando se llamó la reforma constitucional fue una reforma que quiso solamente el gobernador, no lo quiso el pueblo. Nosotros proponíamos que se llame a un referéndum, una consulta popular, que son institutos de la democracia semidirecta, participación ciudadana netamente. No nos hicieron caso. Es una reforma que fue por una sola decisión del gobernador. Y ahí yo pedía a gritos que el pueblo elija, porque el pueblo tiene que decir, ¿querés reformar o no la Constitución? ¿Y para qué nos sirve la reforma de la Constitución? ¿Nos sirve para ahora? ¿Nos sirve dentro de 10 años? ¿Nos sirve para resolver el problema que el mes tiene 15 días porque después no tenemos un mango? No nos sirve para eso. En segundo término, el tema de las elecciones. Fíjate vos, Diego, que acá continuamente, cuando nosotros pedimos informe a los ministros esenciales que por los problemas que hay en el norte y en el interior, los informes no se contestan o no logramos tener un diálogo frecuente con los ministros para que nos digan al menos, Diego, cuál es la lista de prioridades y cuál es la planificación que tienen a corto plazo, al menos no logramos eso. Pero ¿sabe qué logramos? Escuchar a determinados ministros de hablar de elecciones. Nosotros vivimos hablando de elecciones y cuando nunca hablamos de políticas de fondo. ¿Por qué quieren sacar las PASO o no? Yo estoy en contra de que saquen las PASO, porque es una forma de participación ciudadana, de dirimir internas en sectores políticos y de permitirle al ciudadano no solamente elegir, sino de ser elegido. Vos sos un exponente de que las PASO sirven, porque si no, no hubieses podido Por llegar. supuesto. Vos peleaste contra, no vamos a hablar de estructura, pero sí peleaste una interna con un referente de a mí me dijeron así, Dieguito, mira, Franquito, ¿ustedes quieren armar una lista de diputados? Hagan su lista, laburen y vayan en interna. Y lo hicimos, trabajamos desde donde comienza la Argentina, en el río, en la quebrada internacional El Salvador Maza, hasta el río Bermejo, desde el Trementinal hasta la Corzuela, ¿me entendés? Y recorrimos el territorio con propuestas y el equipo iba acrecentando sus propuestas porque era la gente la que proponía qué solución preveía para su sector. Después hablamos del voto electrónico. Entonces, yo te digo, mira, no tienen plata para arreglar los hospitales y el voto electrónico sale más de 1.000 millones de pesos. En esta circunstancia, yo creo que se debe sacar el voto electrónico e ir a una boleta a papel única. Y ahí vos podés elegir, mira, yo quiero este gobernador o esta gobernadora, quiero este intendente, y podés elegir. Y es un costo... Pero con la boleta única electrónica también. No es voto electrónico, es boleta única electrónica. Yo discuto porque en esa sí soy dogmático. La diferencia es abismal entre los dos sistemas. Claro. Vamos a los costos. Yo no te voy a discutir de los defectos que puede haber en el sistema electrónico. No me interesa eso. Me interesa la economía porque es lo que hoy nos urge. Si no tenemos plata para arreglar los hospitales y las escuelas, bueno, en algún lado tiene que estar el ajuste. Vos sabías que el presupuesto del gobernador se fue del 1% al 3% en diferencia con el antiguo gobernador. O sea, de manejar 1.500 millones de pesos a manejar 5.000 millones de pesos. Es una cifra exorbitante. ¿Qué digo yo? Bueno, el recorte en el gasto público lo podemos hacer en determinadas circunstancias. En el norte es difícil el voto electrónico, Diego. Vos sabés que las máquinas se tildan, hace un calor abismal, siempre hay, y en el momento mismo que vos tenés que practicar para emitir un voto, le estás poniendo un obstáculo al derecho a elegir libremente, universalmente y secretamente.
a la ley de voto que se cobró tantas vidas en aquella época. Entonces, es una forma de participación ciudadana. Las PASO no se tienen que sacar. Ha sido una decisión correcta las PASO. Y si vamos a un sistema de voto 100% electrónico, que puedas votar desde tu teléfono directamente. No, no bueno, creo que ahí coincido con algún dirigente que dijo estamos en un sistema democrático adolescente. Creo que no todos tienen teléfono, no todos tienen conectividad. No es descabellado lo que vos planteás. Me parece una opción muy valedera y en determinados lugares vos podés usarlo. Por ejemplo, ahora se está llevando a cabo la audiencia pública por la proposición de los auditores. ¿Por qué vos desde tu casa no podés opinar? Acordate que los auditores van a formar parte de una institución constitucional que va a controlar el manejo del erario público. Ahí sí comparto totalmente. O cuando se reformó, por ejemplo, el artículo 156 de la Constitución de la provincia ahora, que automáticamente el Senado lo tomó, hizo un proyecto de participación ciudadana en las elecciones de los jueces de la Corte. Automáticamente lo hizo. No así con la auditoría. ¿Y qué estipularon? Crearon un instituto de participación ciudadana único en la provincia, donde el vecino puede participar en la selección de los jueces de corte, que son los máximos intérpretes de la ley, y es el último intérprete de la ley dentro de la provincia. Y ahí se legisló sobre la participación ciudadana. Podrá tener defectos, vos le podés agregar, pero se legisló sobre participación ciudadana. Vos sabés que hay cartas orgánicas en el interior, Diego, que todavía sostienen institutos de democracia semidirecta expresamente, como la Carta Orgánica de Tartagal, la Carta Orgánica que es reciente de Aguaray, la Carta Orgánica de Salvador Massa, y contemplan que el pueblo se pueda expresar mediante plebiscito o consulta popular. De verdad, otras cartas orgánicas no lo hacen. Ahora, volviendo al tema de los pedidos de informe, sí. Siempre es una queja histórica en los legisladores que los ministros no contestan o contestan tarde o contestan lo que se les da la gana. Y como yo reivindico la política y parte del trabajo del legislador es porque no es solamente hacer el proyecto de ley de declaración, sino trabajar. Controlar. Tienen que controlar, tienen que ir al recinto, tienen que ir a las comisiones y demás. ¿Para qué sirven los pedidos de informe? ¿Para qué pide informe un legislador? ¿Cuál es el objetivo final de ese pedido de informe? Primero, para saber qué está haciendo el ministro. El ministro tiene la obligación de contestar un informe que lo hace un legislador elegido por el voto popular. Los ministros son colocados con el dedo, primero y principal. ¿Está dentro de la facultad del gobernador? Sí, lo dice la Constitución correctamente. Pero el mandato que tiene un legislador o una legisladora se lo da el instrumento más importante que tenemos en la Argentina, que es el voto. Entonces, cuando vos haces un pedido de informe para saber la real situación o las circunstancias de algún hecho concreto, es porque vos tenés que dar respuesta a los vecinos y sobre ese informe vas a proponer, en el caso mío, una alternativa de solución. Yo pedí varios informes. Por ejemplo, pedí un informe que me diga a qué empresas se les concesionaron la exploración y cateo del litio en la Puna, en el territorio salteño. Porque quiero saber, porque siempre lo escucho al gobernador decir que la matriz productiva es el litio, pero lo único que hacen es concesionar las áreas, ¿no? Hacen la fácil, la corta. Entonces quiero saber a quién le concesionaron, para poder indicarle a los vecinos, señores, estas empresas están explotando el litio, puede presentar su currículum, por ejemplo. Y también quiero saber qué extensión se le concesionó, porque yo estoy presentando una ley de creación de una empresa provincial estatal para que extraiga el litio. Ya que me dijeron que no hay recursos económicos, no hay tecnología, al menos vamos a la extracción primaria. Y cuando se lo vendamos a la empresa extranjera, que se pueda industrializar dentro de la provincia, si no, vamos a volver a cometer los errores del pasado, Diego. Exportamos materia prima, importamos el producto desarrollado. El recurso natural no renovable como litio, cuando se paga unas regalías, que es el canon que se paga por la concesión, tiene un fundamento específico, que es devolverle a esa población y a ese entorno lo que se le sacó con obras de desarrollo. Lo que hacen ahora es utilizar esas regalías que modificaron la ley de regalías mineras, que yo voté en contra. Antes, te cuento, el 70% de lo que se obtenía de regalía quedaba para la región donde se creía. Ahora queda el 20%. Todo lo otro va al gobierno central. ¿Y en qué lo gasta el gobierno central? En gastos corrientes. Entonces, cuando empecemos a ver para qué sirven los informes, yo lo uso para eso, por ejemplo. Y no tengo la posibilidad de que me contesten los informes. Y creo que tiene que haber una sanción. Porque, ¿cuál es la sanción para el legislador cuando hace malas cosas? No lo vuelven a votar. ¿Cuál es la sanción del ministro cuando no contesta el informe? Ninguna. ¿Y la sanción tendría que ser sobre su patrimonio? Pecuniaria, sobre su sueldo. ¿Cuál es el lugar más sensible del cuerpo humano, decía una persona? El bolsillo. Entonces, llegando a ese análisis, yo utilizo los informes para dar
a noticiar a la población de lo que está pasando en determinadas circunstancias, y segundo, para proponer una alternativa de solución. Yo quiero saber, ¿vos sabés a quiénes se le concesionaron las áreas de la explotación del litio? Algunas sí, porque salen en el boletín oficial o en determinada parte de prensa, uno ve. Un vecino de Salvador Massa no tiene acceso al boletín oficial. Tiene el mismo acceso, salvo que no tengas acceso a la conectividad, tecnología. A la conectividad. Tenemos casi el mismo acceso a todo. Digo, una de las ventajas es que podemos, hoy con el nivel de conectividad que hay, que cada vez hay más, tenemos acceso a mucha información. ¿Vos sabías que cuando vos entras a Salvador sí Massa? Te entiendo el punto, no sí te entiendo el punto. Digo, yo lo sé, y algún vecino más del interior, de la capital. El tema es que probablemente no sepa un vecino que puede tener acceso a determinado. Te doy un ejemplo. Hace poco tiempo estaba tomando examen en la UNSA, en la Universidad Nacional de Salta, y se tomaban los exámenes digitalmente, ¿viste? Con Zoom. Y ocurrió un caso muy particular. La alumna que estaba rindiendo en pleno examen, dando un excelente examen para recibirse de contadora, se quedó sin señal. Y terminó, ¿sabe dónde dando el examen? Salió de su casa y terminó en la canchita de fútbol sentada con el teléfono, y aprobó y se recibió. Fíjate vos las dificultades. No, claro, el acceso a la conectividad está muy desigual. Muy desigual. Sí, eso entonces, ¿para qué sirven los informes? En mi caso, yo lo utilizo así. Nosotros, nuestro equipo, consideramos que los informes son los datos esenciales para poder avanzar en una política, para proponer algún programa de gobierno, porque nosotros no solamente que ejercemos el control y el contralor de los gobiernos para hacer una equiparación en los pesos, para eso está el sistema republicano, sino también para poder desarrollar con datos concretos, cuantitativos y o cualitativos, propuestas concretas. Si vos no tenés datos, no podés legislar. ¿Por qué nosotros legislamos? ¿Solamente por el estrépito fori o porque realmente tenemos datos concretos? Yo considero que el análisis, y vos sos una persona de los medios que está, los análisis cuantitativos y cualitativos son esenciales hoy en día. Por eso me decía... El análisis de datos para poder tomar decisiones es vital. Bueno, no muchos lo hacen, ojalá que vos lo decís con naturalidad. Y yo también lo digo con naturalidad porque creemos que algo esencial, básico en una planificación de gobierno, no muchos lo hacen. Cuando vos me decís que la prioridad es poner wifi en las plazas y no el agua para el norte, es realmente un problema concreto. Para mí es buenísimo poner internet en las plazas, sí, por supuesto, es la conectividad, te crea acceso. Mira el joven que salió destacado, Maxi Sánchez, el Wichí, que ganó un premio a nivel internacional. Yo a él lo conozco antes de que gane el premio. Lo conocí porque ganó un concurso literario. Y cuando tuvimos la posibilidad de conocernos, le obsequié un teléfono celular. Y a partir de ahí se iba todas las noches al frente de una estación de servicio en Mosconi para poder conectarse al Wi-Fi. Aprendió a usar las aplicaciones y desarrolló una aplicación que traduce el wichí al castellano y viceversa. Fíjate vos la importancia del acceso a la tecnología, a la conectividad. Y de esa forma poder salir adelante. Mira, vos me decís, vos como joven, ¿qué pensás? Yo pienso que no está todo perdido. Yo pienso que se pueden hacer cosas concretas. Y el soberano va a empezar a confiar más en el sector político cuando vea obras concretas. Se basa netamente en la confianza de la palabra y los hechos. Si vos decís que querés ser un gobierno federal, pero solamente me nombras obras para el Valle del Lerma, no sos federal. En la palabra sí, pero en los hechos no. No dudo de que el gobernador Sáenz tiene las mejores intenciones de hacer las cosas bien. Y si le va bien a su gobierno, no va a ir bien a todos los salteños y las salteñas. Pero considero que el equipo por ahí lo tiene inmerso en un círculo muy chico de obras para la capital. ¿Cómo vos me vas a pedir que yo vote un crédito exclusivo para el Hospital San Bernardo de 4.000 millones de pesos? Y en ese momento el departamento de San Martín hacía colecta para poder llevarle gas a los hospitales. Creo que hay una línea de prioridades y de momentos en la política. Vos sabés muy bien que los momentos en la política son esenciales. Me dicen, debatamos la ampliación de la Corte en plena pandemia, con todo cerrado, pero es importante que se amplíe la Corte. Y cuando voy a escuchar los fundamentos para darle mayor celeridad a la justicia, ¿cuántas causas llegan a la Corte de Justicia? Bueno, el tema de la justicia es como un pozo ciego, una cosa oscura que no mucha gente entiende, ¿no? Pero ¿cómo vos vas a...? Pero, viste, encima uno es abogado y entiende, es como que yo te quiero enseñar a vos del periodismo, que es tu fuerte, y de la conectividad. Yo vengo a aprender. Y quizás pueda compartir alguna experiencia, algún conocimiento. Si vos me decís que ampliando la Corte soluciona el problema de la Administración de Justicia, estás mintiendo deliberadamente. En el norte necesita más juzgado, más personal, no más miembros de la Corte, que de 1000 causas llega una a la Corte de Justicia.
O llama a reformar la Constitución cuando a nadie le interesaba. ¿Qué nos interesaba en plena pandemia? Primero que nuestros familiares y nosotros no nos muéramos porque era una pandemia. Claro. Después el tema económico, cómo llegaba para pagar las deudas porque te seguían cobrando el alquiler, te seguían cobrando la luz, o no era así. Entonces las prioridades... Sí, no, la economía no se detuvo. No se detuvo. Lo mismo tenés que consumir y comer y todo. Y no se detuvieron los acreedores, siguieron cobrando. Entonces yo creo que también es una cuestión hoy en día de prioridades, de ser tiempista, como se dice, sí con un proyecto de fondo importante a largo plazo. Porque si el proyecto es bueno, Diego, si vos sos el próximo gobernador de la provincia, vos vas a continuar con ese proyecto, porque la maquinita está funcionando. Y después, cuando venga otra persona de gobernador o gobernadora, van a continuar. Fíjate cómo hacen en los estados que más o menos mantienen su economía estable y el desarrollo y la protección de su industria. Sea demócrata o republicano, sigue estando la misma situación de desarrollo de políticas públicas. Sí, hay una matriz que no se detiene. No se detiene. Algunos te prometen cerrar en Guantánamo, cuando llegan al poder no lo hacen, y otros te prometen ganar la carrera comercial y llegan y por ahí no lo pueden hacer, pero sigue funcionando la máquina. Sí, el sistema de salud sigue funcionando de la misma forma, el de educación sigue funcionando y sigue de la misma creciendo. forma. Digo, la base de la pirámide sigue funcionando. En cambio acá nosotros vamos cambiando. No es la que me gusta, digo, ¿no? Porque no es público, no es accesible. Lo doy como ejemplo, pero no digo que sea... sirve como ejemplo de funcionamiento. De funcionamiento. Entonces vos acá, ¿qué tenemos? ¿Viste? Llega Franquito, dice A, después viene Diego y dice B, ¿viste? Y nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Y sabe cuándo empezamos a ponernos de acuerdo? Vos dijiste dos palabras fundamentales en el inicio del programa, que te escuché con atención. Los consensos y los disensos. ¿Sabés cuándo el disenso es bueno? Cuando se escucha a las minorías en los poderes del Estado. La Constitución, vos sos un tipo que te gusta leer y estudioso de la Constitución. Te dice que se debe respetar la representación de las minorías en la Cámara de Diputados. ¿Y cuándo hay respeto por la representación de las minorías? O te puedo decir el sistema DOM que hay en la provincia de Salta. Vos sabés que en el sistema DOM vos tenés que, para entrar en la división de cargos electivos, después de la elección definitiva, tenés que sacar 5 puntos o más. Claro. Si vos no sacás 5 puntos, sacás 4,99, no entrás, quedás afuera. Y quizás vos tenés más votos que el segundo o tercero de la lista que entró. ¿Dónde está el respeto por las minorías? Bueno, a la hora de discutir el sistema electoral o el sistema de representación, también es interesante discutir la distribución de las bancas, tanto en diputados, bueno, en el Senado no, porque es uno por departamento, sí. En los consejos deliberantes, totalmente. Después queda mucha gente afuera y vos tenés, por ejemplo, un sistema alemán en el que todas las listas tienen al menos garantizada una banca. Sistema alemán, muy bueno. Sí. Y no sé si funcionaría, pero se pueden discutir estas cosas. No, me parece muy buen sistema. Me parece buenísimo el sistema. Y propuse una ley, ¿no? Que se baje el piso del sistema de del 5 al 3%. Vos sabés que hay, te puedo dar muchísimos ejemplos en la provincia, ¿no? De listas únicas que iban con el candidato intendente o intendenta de turno y metían 6 o 7 concejales, ¿viste? Pero a partir del cuarto tenían menos votos que otros que no llegaron a los 5 puntos. ¿Y dónde está la representatividad? Y el respeto por las minorías. Las minorías se hicieron para poder equilibrar la balanza de poder. ¿Por qué? ¿Por qué el legislativo controla el ejecutivo? Porque el ejecutivo administra el erario público, administra los recursos de todos los salteños y las salteñas, y tienen que saber escuchar, tienen que convocar a los sectores. No esperen que nosotros estemos yendo, los sectores deben ser convocados por quien administra, porque ya no gobernás para un partido político, gobernás para toda la gente. Yo no represento a un sector político, yo represento al pueblo del departamento de San Martín. Y vaya que nos exigen allá. Porque... Ahí quiero llegar políticamente, porque en conversaciones que vengo teniendo con gente del periodismo, con gente de la política, Franco Hernández Berni resulta ser una figura interesante dentro de la política de Salta, porque levanta un poquito la voz, porque dice algunas cosas que otros probablemente no. Y cuando en medio de la charla siempre dicen, ¿y de quién es? De San Martín. Porque, claro, lo que te dice la política es, sí, juega bien, labura bien, tiene un buen discurso y demás, pero juega solo. Es como que no te tienen referenciado con alguien. ¿De quién sos? ¿De quién es Franco Hernández? Yo soy libre. No, del pueblo, Diego, del pueblo. Los sectores políticos son importantes, sí, yo tengo... una fiel convicción en los valores. Yo te puedo hablar de historia. Cuando Irigoyen proponía la justicia social, vino Perón y la concretó y pensaba en términos de justicia social lo mismo que Alfonsín, ¿viste? Cuando te dan esos valores y te nutren en el hogar. ¿A quién responde? Al pueblo respondo yo.
Vos sabés que cuando yo fui candidato, era parte de un equipo de trabajo muy grande, y me siento parte, nada más que me tocó ser el candidato. Nosotros hicimos una campaña, como se dice allá, a tiza y carbón, recorriendo punto por punto, discursiando, proponiendo, contándole al vecino qué proponíamos, a 2 personas o a 2000 personas. Y así llegó el voto que te eligió. Hoy a mí me toca desarrollarme como presidente del bloque de todos en la Cámara de Diputados, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y con mucho orgullo. No es poca cosa, no es menor que una persona tan joven tenga a cargo un bloque con gente de tanto fuste y dentro de una Cámara de Diputados muy importante, dentro del norte de la Argentina. Una de las pocas cámaras que tiene la historia que tiene esta Cámara. Nosotros la respetamos y creo que uno de los respetos está en los proyectos que presentás y en el debate que das. Vos cuando generás debate tenés que aportar a un mejor proyecto para la gente. Y yo siempre digo, prefiero tener 4 leyes, Diego, que sean operativas, pero que realmente te sirvan a vos como laburante, como ciudadano, como vecino, y no 200.000 leyes que no se aplican, que directamente no se aplican. Decime vos, que en tu experiencia, ¿cuántas leyes viste que se apliquen realmente? Bueno, depende de la ley, porque hay leyes que no son de aplicación inmediata, son para regular o normatizar algunas cosas, para eso sirven también. Pero muy pocas, ¿viste? Legislamos por ahí cuestiones que no se van a aplicar nunca. En la Cámara de Diputados ejerzo una función legislativa y parlamentaria muy responsable, Diego, y con mucho respeto. Jamás me vas a escuchar a mí confrontar en términos personales, jamás. Siempre es con respeto y en el debate político. Vos sabés que yo con Claudio del Pla no compartía ningún ideal, pero lo escuchaba con tanta atención porque esa persona te fundamentaba su proyecto con altura. Y te lo puedo nombrar de muchos otros, Carlos Zapata, por ejemplo. Que eran inviables, pero bueno, y lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Pero, ¿y sabes qué, Dieguito? Lo tenés que escuchar porque fundamentan su postura realmente con mucha seriedad y responsabilidad. O sea, para administrar los consensos y los disensos tenés que escuchar a los que disienten y a los que están de acuerdo con vos. Y en esa lógica, ¿a quién representa Franco Hernández? Al pueblo sanmartiniano. Me va a escuchar pelear siempre, esté o no esté en el cargo. Yo, la verdad que la llevo a la política en la sangre de una pasión. Y si tengo que ser o no candidato, no lo sé, eso lo decidirá el pueblo. Pero nosotros ahora ejercemos nuestro trabajo con mucha responsabilidad. Vos no te olvides que yo toda la semana hago 1000 kilómetros, 500 y 500 días para venir, vuelvo y recorremos todo San Martín. Y solo embarcación puede ser un departamento más grande que Cerrillo. Así que es arduo el trabajo que hacemos. Nosotros somos más gestores que legisladores. Te agradezco mucho por haber venido. Gracias, Dieguito, muy amable, ¿no? Pasaba con nosotros Franco Hernández Berni, diputado provincial por el departamento de San Martín. Nos vemos en la próxima emisión de La Rosca. Gracias. Muchísimas gracias, Che. Muchas gracias, Che.